Bien. Me alegro mucho de veros a todos. Pedro, ¿puedes dejar puesta el trozo de la letra de la canción que acabamos de cantar? Tal y como somos, nos amó y nos acercamos sin temor. Eso mismo. Puedes dejarlo ahí todo el rato. No me acordaba, no era consciente de que el viernes es el concierto y ya que Juan me lo ha servido en bandeja, pues dejadme que os insista un poco, porque va a ser un día muy especial. Juntamos a dos coros, van a ser casi 100 voces cantando a pleno pulmón el Evangelio. Y lo vamos a hacer a través del estilo de música gospel. Y cuando uno va a un concierto de gospel no sale igual. Y yo siempre lo digo, que es una buena ocasión para que vayas a disfrutar, es una muy buena ocasión para que vayas a colaborar con Open Arms, que está haciendo un trabajo maravilloso rescatando gente que de otra forma muere en el Mediterráneo y en otros espacios, pero también ayudando de otras muchas maneras. Vas a poder hacer esto y además, si eres creyente y decides llevarte al concierto a alguien no creyente, vas a tener tema de conversación seguro después del concierto. Así que os animo a los que queráis y a los que podáis a unirnos a nosotros este viernes. Ok, dicho esto, amor incondicional es el título y es el tema sobre el que vamos a estar hablando esta mañana. Y en realidad, lo que acabamos de cantar resume de una manera perfecta y muy poética mucho de lo que yo tengo para compartiros esta mañana. Y estas dos frases, concretamente, con mucha exactitud: tal y como somos, nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Me gusta la idea de que el temor es contrario al amor. Dios no quiere gente que le tema por encima de que le ame. Es decir, el temor a Dios está relacionado con el respeto por quien es Dios, pero Dios no nos obliga a que le amemos. Dios desea amarnos. Y vamos a hablar un poquito sobre esto esta mañana. Pero me gustaría empezar con esta idea: amor incondicional. ¿Qué es amor incondicional? Amor incondicional, ¿no? No hay mucho más que amor incondicional, amor sin condiciones. Vamos a darle un poco de vueltas. ¿Qué es amor? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cómo nos ama Dios? Pues el amor de Dios es un amor único. No hay otro amor como el de Dios. El amor de Dios es de tal magnitud que le llevó a coger a su Hijo aparte de Él mismo, porque no es su Hijo como nosotros conocemos la relación Padre-Hijo. Dios es tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estos tres son uno solo, y decidió desprenderse de alguna manera de una parte de sí mismo y mandarlo a la tierra, renunciar a eso. Y Jesús, siendo ejemplo de ese amor, renunció a ser Dios mismo y se hizo hombre, uno como tú y como yo, para morir en una cruz, para dejarse insultar, para dejarse golpear, para dejarse matar, para derramar hasta su última gota de sangre para que yo pueda ser salvo. Este es el amor de Dios. No hay ningún amor que se parezca a este. Podemos hacer cosas grandes, podemos dar nuestra vida incluso por los demás, pero el amor de Dios, como acabaremos viendo, es incomparable. Es más, Dios es amor, ¿no? Cuando pensamos en amor, los que somos creyentes, una de las cosas que nos viene a la mente generalmente es este versículo que está en 1 de Juan, capítulo 4, que dice: Dios es amor. No es que Él tenga amor, es que Él es amor. Su esencia, su naturaleza es amor. No hay ningún amor que sea comparable al amor de Dios. Y este tipo de amor que no cabría en un libro descrito, no hay forma de que te hagas realmente una imagen de lo profundo, de lo grande que es este amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros y que Dios tiene por ti, es incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de ti, que depende de Él. No depende de lo que yo soy, no depende de lo que yo hago,
no depende de lo que yo pienso, ni en el pasado, ni en el futuro. Dios me ama incondicionalmente. Escucha esto, Dios te ama incondicionalmente. No importa lo que has hecho, lo grave que haya sido o lo poco grave que haya sido, no importa lo que pienses, no importa si estás buscándole a Él esta mañana o no lo estás haciendo, incondicionalmente, es decir, sin esta condición, Dios te ama. Y esta es la esencia de lo que hace que tú y yo estemos aquí esta mañana. Y es la esencia, es la base, es lo que sienta la base a todo lo que vamos a ver en los próximos minutos. Dios te ama y Dios te ama con amor incondicional. ¿Me sigues? ¿Estáis de acuerdo? Es posible que lo sientas y es posible que no lo sientas. Porque como vamos a ver ahora, el amor tiene que ver con emociones, pero no solo con emociones. Dejadme que avance un poco. Una vez unos fariseos se juntaron cerca de Jesús, estaban hablando sobre diferentes cosas, y uno de ellos, que era un experto en la ley, sabía mucho de la ley, le quiso pillar y le hizo una pregunta con un poco de trampa, a ver si le pillaba y podía dejarlo en evidencia, pero evidentemente no lo consiguió. Mateo 22, versículos 34 al 40. Vamos a pasar por algunos textos hoy y todos van a ser muy conocidos para vosotros, pero espero que os sean de provecho. Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. He querido empezar haciendo una foto relativamente sencilla del amor de Dios, porque eso es lo que sienta la base sobre lo que vamos a hablar, que es el amor que tú y yo practicamos. ¿Cómo lo practicamos? ¿Por qué lo practicamos? ¿Y qué clase de amor es este amor que supuestamente debemos practicar? Y no sé si te parece muy extraña la pregunta que el fariseo le hace a Jesús, pero debo decirte que en el momento en que esta pregunta es formulada no es una pregunta muy extraña. ¿Por qué? Fijaos, la ley es una serie de mandamientos. Tenéis que hacer esto, muchos. Y no podéis hacer esto. La ley era un texto muy largo que los judíos debían aprender y debían memorizar para saber cómo comportarse. Pero resulta que no solamente era suficiente con memorizar estos mandamientos, sino que era necesario ponerlos en contexto. Y os voy a decir una cosa. Todos los mandamientos de la ley, escucha bien, todos los mandamientos de la ley son relativos. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley depende, unos mandamientos dependen de los otros. Cuidado, no relativos como posiblemente haya venido esa primera idea a tu cabeza, relativo a lo que a mí me parezca o a lo que yo piense. No. Los mandamientos de la ley son relativos los unos a los otros. Es decir, puede darse el caso de que un mandamiento entre en conflicto con otro en una circunstancia concreta. Por ejemplo, voy por un camino, a ver si os suena esta historia, voy por un camino y veo que hay una persona que está moribunda en el suelo, que pues ha tenido un accidente, yo no sé, está hecho polvo, pero es día de reposo. Y la ley dice que en día de reposo yo no puedo trabajar, pero la ley dice que debo ayudar. Entonces, ¿cuál está primero? ¿Qué sacrifico? ¿Cuál pasa por delante del otro? La pregunta del fariseo va en ese sentido. Es decir, dime todos los mandamientos, Jesús, tú lo sabes, ¿no? Tú eres un experto también como yo, pensaría el fariseo, en la ley, pues, ¿cuál es el más importante? En el momento de relativizar, si vamos haciendo la pirámide, no, pues este depende de este, ¿no? Y este depende de este otro. Y si estos dos entran en conflicto, pues este es el que realmente importa, ¿no? Hay
toda esta serie, esto nos pasa un poco, y al final nos pasa fuera de la ley con todo el texto bíblico. Nuestro trabajo como seres humanos imperfectos es interpretar lo que la Biblia nos dice. Y no sé si te pasa que hay textos a veces que parece que entran en conflicto con otros textos, pero que no puedes analizarlos uno independientemente del otro, porque los dos se complementan. De ahí la importancia de no quedarte con lo superficial en la Biblia y de no dejar constantemente de estudiar, porque necesitas saber todo lo que está escrito en la Biblia para analizar de una forma correcta un texto y otro, porque al final unos dependen de otros. No tiene sentido analizar la historia de Jesús sin conocer toda la relación de amor que Dios había tenido con su pueblo durante todo el Antiguo Testamento. Necesitamos toda esa información para poder hablar en condiciones del amor de Jesús, por ejemplo, ¿no? Total, que en medio de esa pregunta Jesús responde de esta manera. El primer mandamiento, es decir, si algún mandamiento está por encima de todos los demás, sea cual sea la circunstancia, es: amarás al Señor tu Dios con todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y en segundo lugar, amarás al prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos más importantes, y sobre estos dos mandamientos, que no entran en conflicto, fijaos, sobre estos dos mandamientos se basa toda la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me acerco a la Biblia, y más concretamente el judío en ese momento se iba a acercar a la ley y a los profetas, lo que debía hacer era tener como base que nuestro primer mandamiento, el primer deseo de Dios es que nosotros le amemos con todo lo que somos y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y en base a eso analizamos y entendemos y ponemos en práctica el resto de la ley. Y no sé si esta idea te resulta familiar con la misión, con mayúsculas, que Jesús vino a hacer a esta tierra. Jesús se humanó precisamente para enseñarnos que toda la relación de Dios con su pueblo y con toda la humanidad está inundada, está teñida por ese amor primeramente que Él ha tenido por cada uno de nosotros, pero inmediatamente y como consecuencia el amor que nosotros debemos y queremos tener hacia Él y hacia el prójimo. Todo, absolutamente todo el mensaje que hay en la Biblia gira alrededor de este amor. Y ante la duda, el amor. Ante la duda, el amor. Ahora bien, es posible que yo te esté hablando de amor y lo que yo pienso que es el amor sea distinto a lo que tú piensas que es el amor. Ya os lo he dicho otras veces y creo que cada vez me repito más, pero es que me parece súper importante entender que cuando tú y yo hablamos en base a una experiencia, a conocimientos aprendidos, a unas circunstancias, y cuando yo hablo de amor tengo una idea de lo que es el amor que podría no coincidir con lo que tú crees que es el amor. Así que dejadme que sentemos unas bases que nos sirvan a los dos. ¿Qué es el amor? Podéis contestar. Amar a un... ¿Correcto? Es una decisión. Me gusta. Una emoción. Obviamente. Una acción. Compromiso. Amor es permanecer, ¿cierto? Podrían serlo, es decir, para Dios lo son, pero para nosotros, los seres humanos, no siempre. Porque creo que no todo el mundo decide amar a todo el mundo, a pesar de... Exacto, pero la pregunta es, ¿qué es estar enamorado de verdad? ¿Qué es el amor? ¿Es un sentimiento? ¿Es una acción? ¿Es una decisión? ¿Es todo? Si tuvieras que contestar a esta pregunta solamente con una palabra, que fuera
voy a coaccionaros un poco, que fuera la primera que te viene a la mente y que no estuviéramos en un contexto de un culto, de una reunión donde todos, o la mayoría de los que estamos aquí, somos creyentes y más o menos sabemos lo que dice la Biblia. Bueno, no, contesto lo que yo... O sea, la palabra amor para mí, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, está muy ligada a la emoción. Y nos cuesta, en muchos casos, desligarla. Y es verdad que el amor en sí, en parte, lo entendemos como una emoción. Cuando yo digo que estoy enamorado de mi mujer, me siento cosquillitas, ¿no? ¿no? Yo no sé, ¿cómo le defines? ¿Cómo le explicas a tu hijo lo que es el amor? Yo no se lo he explicado a los míos porque en realidad me cuesta mucho explicarlo. Le explico algunas cosas que os voy a explicar ahora, pero lo que es el amor en sí, ¿cómo sabes que estás enamorado? ¿No? Adolescentes y los que tenemos la suerte de ya haber encontrado, pues ya está, pero los que todavía estáis es súper complicado, ¿o no? Eso me ayuda mucho a definirlo, porque la definición de diccionario del amor lo sitúa como una emoción, cosa que no comparto, como ya intuís, pero lo sitúa como una emoción relacionado íntimamente al bien de la otra persona, por encima del mío mismo. Renuncia, sacrificio y obediencia. Vamos a poner nombre a muchas de estas cosas, vamos a concretarlo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 13. Muchos de vosotros habréis pensado ya en este texto, porque esto no da una definición de amor, pero habla de muchas cosas acerca de cómo es el amor. El amor, por lo menos, que Dios siente por nosotros y el amor que Dios nos propone como forma en la que relacionarnos con los demás. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todos los conocimientos, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Paréntesis. Esto relaciona totalmente lo que acabamos de decir acerca de la preeminencia del amor. Todo lo que puedas hacer en la vida, todos los mandamientos que cumplas en tu vida, si los cumples todos, absolutamente todos, pero no hay amor, no sirve de nada. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Estoy con la Nueva Versión Internacional, perdón por si no coinciden las palabras. Paciente, bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, el amor nunca deja de ser. Paciente. Ahora sitúate por un momento, me voy a avanzar un poco, puedes visualizar en cómo crees que amas a Dios y cómo crees que ¿amas a Dios? ¿Cuántos hay aquí que amáis a Dios? Ok, está bien. ¿Y algún prójimo amáis? No digo a todos, digo a alguno. Vale, vamos bien, vamos bien. Entonces, piensa, si tú tuvieras que... Yo no te conozco... Es curioso, entre las mascarillas y que también ahora nos vemos menos y tal, veo muchas caras que no conozco y me hace mucha ilusión también, pero yo con muchos de vosotros no os conozco. Pues si tuvieras que argumentarme para decirme, mira, yo amo a mi prójimo porque hago esto y esto, ¿vale? Hazte esa foto de tu forma de amar a Dios y a tu prójimo y... ahí tú mismo, en tu silencio y en tu mente,
¿Ves? Vas marcando este sí. Este ítem sí, aquí me cuesta más. ¿Vale? Puedes ir haciéndolo. Es paciente, es decir, que padece y soporta, resiste con entereza las debilidades y defectos de la otra persona. Es bondadoso, ofrece en todo momento el bien con amabilidad y dulzura. No tiene envidia, no es resistente ni se entristece ante el bienestar de la otra persona, más bien se alegra y celebra. No se entristeza con el bienestar de ninguna otra persona. No es jactancioso ni es orgulloso, no resalta sus méritos ni cualidades, no exalta sus sacrificios y esfuerzos ni menosprecia a la otra persona. No es rudo, no es descortés, no es violento, no es grosero, sino que entiende y considera los sentimientos y el bien del otro. No es egoísta, no demanda sus derechos ni exalta su propio interés. Presta atención y cuida los intereses de la otra persona. No se enoja fácilmente. Lo paso, ¿no? No pierde el control ni se ofende con facilidad. No guarda rencor, no mantiene en su mente y corazón los errores y ofensas que a su entender ha cometido el otro. También lo paso. No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Hecho. No se alegra cuando la persona amada comete un error. Se regocija, cuando actúa con rectitud y corrección. Busca la verdad y actúa. Todo lo disculpa, todo lo perdona. Y no anda difundiendo las faltas de la otra persona. Intenta entender los motivos, intenta empatizar. Cuando la otra persona se equivoca, intenta entender y empatizar con esa persona en vez de juzgarlo. Todo lo cree. Confía en la otra persona y confía en la bondad de la otra persona. Todo lo espera, tiene esperanza y es optimista. Confía en las promesas de Dios y está dispuesto a esperar para ver los cambios y las bendiciones anheladas. Todo lo soporta, persevera y permanece con paciencia en medio de las pruebas y dificultades. No es pasivo, sino activo. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho acción antes? Busca soluciones a los conflictos junto a la otra persona. Todas estas cosas, y posiblemente algunas más podríamos añadir, pero Dios decidió a través de Pablo escribir por lo menos estas, para que fuéramos conscientes de la clase de amor con la que Dios nos ha amado y para que fuéramos conscientes, evidentemente, de la clase de amor con la que Él espera que nosotros le amemos a Él y amemos a los demás. Nunca se extingue, el amor no deja de ser. ¿Cuándo se acaba el momento en el que tengo que dejar de amar a una persona? ¿Cuando me ha hecho qué? ¿No? En la lista de... ¿qué? Nunca. Da igual lo que te hagan, da igual lo que hagas a Dios, Dios va a amarte siempre, incondicionalmente. De esa manera, de esa misma manera, Dios espera y Dios desea que nosotros le amemos y amemos a los demás. Ahora, ¿cuál de estas características que acabo de leer te hace pensar en emoción? En que el amor sea una emoción. Ninguna. Y si alguna te hace pensar, está ahí como... Porque está muy relacionado, evidentemente, pero creo que ninguna de estas cualidades que Pablo escribe nos hace pensar directamente en el amor como un sentimiento. Alguien escribió: el amor reside en la voluntad. Amar no es una emoción, amar es una elección. Amar es una elección, pero está íntimamente relacionado con lo que sentimos. Es decir, ¿a quién te resulta más fácil amar? ¿O te resulta más fácil amar a una persona o a otra en función de...? ¿Es así? Entonces, si este es el amor al que aspiramos, si este es el amor que hemos recibido, la siguiente pregunta sería: ¿cómo voy a ser capaz de amar de esta manera? Porque yo no sé tú, pero me veo un poco retratado cuando leo todos estos atributos, y en algunos, como decía, me siento más fuerte,
por algunas razones, y otros tengo que bajar un poco la cabeza y sentir vergüenza, porque reconozco que no amo como Dios espera que ame. No amo como Dios me ha amado y como Dios me sigue amando. Entonces, si yo quiero tener esta clase de amor, ¿cuál sería el primer consejo que yo os daría? Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla acerca de una serie de frutos del Espíritu. Y esto, otra vez, los que me habéis oído hablar en el pasado, seguro que me habéis oído hablar sobre esto. El amor, como las otras cosas que aparecen en este texto, es un fruto del Espíritu. A veces nos obsesionamos en, vamos a amar, ¿qué tenemos que hacer para amar? La esencia, el primer paso es intimar con el Espíritu. Una relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo que mora dentro de los creyentes produce este tipo de amor. Si intentas darle la vuelta a la tortilla y decir, mira, voy a amar muy fuerte, pero voy a intentar prescindir, esto no lo haces normalmente, yo no lo hago por lo menos racionalmente, porque yo no verbalizaría, voy a pasar del Espíritu Santo. Pero con mis actos a veces demuestro que estoy más enfocado en hacer determinadas cosas que en irme a la fuente y tener una relación fuerte con el Espíritu Santo, que es el que me va a capacitar para amar como Él espera que yo ame. Por tanto, el primer consejo de la Biblia es: entiende el amor como un fruto de una relación. Relaciónate con Dios y con el Espíritu Santo. Da espacio a que el Espíritu haga el trabajo que Él quiere hacer en tu vida. Y de esa manera, el primer fruto, que entiendo que no es casualidad que esté situado en este texto en primer lugar, el primer fruto que habrá en ti es esta clase de amor. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, escribió Pablo a los Gálatas. Y Juan escribió en la primera epístola, capítulo 4 también, mismo capítulo, un poquito antes en su carta había escrito Dios es amor, y hablando de ese amor un poquito más adelante, a partir del versículo 16, dice: y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, sin temor. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos. Y escucha esto, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, y ahora tela, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Hay amor fuera de Dios? ¿Conoces a gente que no cree en Dios, que es capaz de amar? Es una pregunta complicada. Yo creo que conozco a mucha gente que su forma de amar se acerca mucho a lo que la Biblia enseña acerca del amor. Y es gente que no conoce a Dios. Pero debo afirmar con todas mis fuerzas de que la única forma de amar de la manera en la que Dios nos ha amado y de la manera en la que acabamos de leer es habiendo experimentado el amor de Dios. Si algo nos capacita para amar como Dios ama, es haber experimentado el amor de Dios. Eso es lo que escribió Juan. No es por tu capacidad o tu incapacidad de hacerlo. Es más, te voy a decir algo. Hay una parte relacionada con el sentimiento en cuanto al amor que está muy ligado a ti como persona. Es decir, tu ADN, tu físico, tu cerebro, la forma de tu cerebro, tu entorno, tu educación. Todas estas cosas condicionan lo que tú sientes y cómo sientes hacia las otras personas. Y dejarme que ponga un ejemplo. Y me voy a poner yo como ejemplo
Y lo hago con toda la humildad del mundo. En mi trabajo dicen de mí que soy una buena persona. David, tú eres muy bueno, dicen. Y me da un poco de vergüenza. Cuando lo dicen, me halaga, pero debo deciros una cosa. Esto, que considero que es verdad, no es por mí. Yo no he hecho nada para ser como soy. Porque en mi ADN, en lo que mis padres me han enseñado, en lo que mi iglesia me transmitió, en cómo crecí, en mi contexto, en la forma en la que mi mujer me quiere, en todo eso, he llegado a ser y a tener la capacidad de ver el bien en los demás por encima de lo que la media de la sociedad lo hace. Y eso no depende de mí. Yo no he hecho nada para conseguir esto, sino que Dios, de alguna manera, me ha hecho así. Y yo no soy mejor que una persona como tú, no te conozco, que posiblemente tenga más dificultades para sentir estas cosas positivas acerca de las otras personas. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta capacidad de sentir depende de muchas cosas. Posiblemente también depende del grado en el que está tu relación con Dios, pero yo conozco el punto en el que está mi relación con Dios. Y yo soy muy consciente de que si yo puedo relacionarme hasta aquí con Dios, estoy muy lejos de donde realmente puedo llegar, por el tiempo que le dedico, por el tiempo que le dedico a escucharle, por el tiempo que le dedico a hablarle. Yo conozco eso de mí. Y sé que si eso fuera como debiera ser, sería la bomba. Tal cual, así lo creo. Por eso, cuando me dicen, David, hostia, es una buena persona, pues vale, es posible que sea así, pero no es algo que yo he hecho, ni de lo que merezca mérito. Por tanto, el kit de la cuestión de lo que estamos hablando no tiene que ver con lo que sientes hacia las otras personas, sino tiene que ver con lo que haces a las otras personas. Y en breve concluyo y amplío un poquito más esta idea. ¿Qué produce en nosotros amor? El Espíritu Santo, obrando libremente en nosotros y haber conocido el amor de Dios. ¿Cómo vas a responder al amor del que te he hablado al principio? Tú puedes dudar que Dios exista, es lícito. Puedes dudar que Jesús sea Dios. Pues hay mucha gente que no lo cree y que duda. Pero si realmente Jesús es Dios y Él ha hecho lo que ha hecho por amor a ti, ese amor es... ¿cuál es la palabra? Es irrechazable. No puedes decir que no a ese amor. No puedes responder de otra manera a ese amor que con amor. Esa es la idea. Dios te ha amado tanto que la única forma de mirarle ante tanto amor es amándole. No hay otra opción si entiendes lo que realmente significa el amor de Dios. Vamos un paso más adelante. Ya sabemos o tenemos pistas de cómo provocar ese amor, o dónde buscar ese amor, dónde buscar la fuente de ese amor. Pero hemos hablado también acerca de quién es el recipiente de ese amor. ¿Quién recibe ese amor? Cuando amamos, amamos a alguien. El amor es un verbo que no depende solamente de un sujeto, sino que depende de alguien a quien va a recibir ese amor. ¿No? ¿Sí? Y Jesús habla de dos grupos, o dos entidades, dos seres, dos personas. Dios y el prójimo. En cuanto a Dios, insisto en la idea de que Dios no te obliga a hablar. La palabra mandamiento a mí me produce una idea como de tienes que hacer esto, pero Dios no se relaciona conmigo con el objetivo de que yo entienda que tengo que amarle. Dios es un seductor. Dios me mira y me trata con tanto amor y lo hace precisamente para encontrar mi amor. No me obliga a que yo le ame. Él me ama de tal manera que me enamora, que no puedo responder de otra manera. Ese es el tipo de Dios, de amor, que Dios espera de cada uno de nosotros.
¿Cómo espera que le amemos? Pues lo hemos leído también. Con toda nuestra voluntad, con toda nuestra mente, debemos conocerle. No puedes amar a quien no conoces. Yo conocí a Patti, la veía cantar en el coro y pues primero me gustó y empezamos a conocernos en un entorno con los amigos. Luego empezamos a conocernos un poco más solos y puesto que yo empecé a quererla, pues quería conocerla más. Y podría haberse dado el caso de que después de conocernos, pues no nos hubiéramos gustado o que ese amor emocional hubiera desaparecido. No fue el caso, gracias a Dios. Pero cuando tú amas a alguien, tienes que conocerle más. Y nunca es suficiente de conocer a Dios. Necesitas conocer mucho más a Dios para poder amarle todavía mucho más. Con nuestras emociones, evidentemente también. Dios espera que te emociones cuando piensas en Él y en cómo le amas. Y con nuestro día a día, con nuestros actos banales, fuera de nuestro ministerio, fuera de nuestra misión, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, cuando estás tomando una cerveza con tus amigos, en todos estos momentos, es momento también de demostrar ese amor a Dios. Dios en primer lugar, y segundo mandamiento que Jesús dice es: amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Y dejadme que diga dos cosas. La primera, en tu prójimo voy a hacer dos grupos. A los que te es fácil y a los que no te es fácil. ¿Vale? Y un comentario solamente en cuanto al como a ti mismo, porque debo corregirme a mí en el pasado. Recuerdo haber usado este texto en el pasado para justificar una idea que creo que la idea en sí que es correcta, y es que, puesto que somos criaturas creadas a imagen de Dios, debemos aceptarnos y amarnos a nosotros mismos tal como Dios nos ha hecho. Esto es una realidad, pero este versículo no está diciendo eso. Y yo en el pasado, en algún momento, he utilizado esta idea dándole la vuelta y creo que no es acertada este argumento, porque el versículo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, en este orden. Y lo que está diciendo Jesús, y creo que Él es muy consciente y nosotros deberíamos serlo también, es que salvo casos, diría, graves de alguna enfermedad concreta, y hablo de cosas graves, el ser humano se ama a sí mismo. Y a ti te puedes gustar más o menos, y esto nos pasa. Y de hecho hay partes de ti que te gustan más, hay partes de ti que te gustan menos, algunos estamos... Pero la realidad es que el ser humano practica el amor hacia sí mismo como acto de voluntad. Es decir, que es, por definición, lo que decíamos, amor, buscar el bien en la otra persona por encima de todas las cosas, ¿no? Y esto es lo que hacemos en realidad con nosotros mismos. Cuando tenemos hambre, comemos. Cuando estamos cansados, pues intentamos descansar. Cuando tenemos alguna necesidad, pues intentamos cubrirla. Y si podemos darnos un poquito de placer y un poquito de gusto, pues también lo hacemos, ¿no? Eso es amarse a uno mismo. Por tanto, dando por hecho de que nosotros nos amamos a nosotros mismos, Dios nos pone el reto de amar a los demás. Y en estos demás, pues pongo a estos dos grupos, ¿no? Los que es fácil amar, es decir, no me cuesta amar a Patti, porque es mi mujer, es la madre de mis hijos, porque ella me ama, y por otras muchas razones. No me cuesta amar a mis padres, porque mi relación con ellos es sana, ellos me lo han dado todo. No me cuesta amar a Juan, porque es incuestionable que él me ama. No tengo ninguna duda de que él me ama, y mi única forma de responder a ese amor es amándole de la misma manera. Y así me pasaría con muchas personas. A algunos de vosotros no os conozco. Entonces, pues ni me cuesta ni no me cuesta. O sea, os quiero y voy a intentar hacer el bien para vosotros, siempre que pueda. Pero algunos de vosotros no me caéis tan bien. No es verdad, no es... ¿Te cae bien todo el mundo? ¿Necesitas que te caiga bien una persona para amarla? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
el que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene, no? ¿Qué recompensa tiene? ¿No hacen bien lo mismo los publicanos? ¿No hace bien toda la sociedad eso, de alguna manera? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que ama a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Tú y yo. Tú y yo decidimos, de alguna manera, hacernos enemigos de Dios cuando decidimos desobedecerle. Antes o después, en nuestra vida lo hemos hecho, y si eres honesto seguramente reconocerás que lo sigues haciendo. Y eso genera enemistad con Dios, porque Dios es santo y el pecado le duele. En cambio, la calidad, el valor del amor de Dios reside en que nos ama incondicionalmente, a pesar de lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, a pesar de que le caigamos mejor o peor. Yo no sé si Él se mide en estos términos, pero yo sí que me mido en estos términos, y hay gente que me cae mejor y hay gente que me cae peor. Y hay gente con la que me apetece más estar y gente con la que me apetece menos estar. Pero el reto de Jesús esta mañana para ti es: deja que tu voluntad trabaje por encima de tu corazón, por encima de tu sentimiento, y ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ama a las personas que están a tu alrededor. Sé perfecto, sé un ejemplo para los demás, amando de esta manera. Aquí es donde entra con mayúsculas la idea de que lo que capacita al Hijo de Dios para tratar a la gente con este tipo de amor es solamente Dios, haber recibido su amor y dejar al Espíritu Santo trabajar en nosotros, porque no hay otra manera de amar al enemigo. Y déjame que te diga una cosa, lo acabo de decir hace un momento, pero déjame que lo repita. Esto no te está diciendo que sientas emociones positivas por las otras personas. Esto no va a pasar fácilmente. Es más, es posible que llegue a no pasar con el paso del tiempo. Pero Dios no está pidiendo eso de ti. Y a veces hablo con algunas personas que se sienten mal, que se sienten hundidas porque no son capaces de, lucho para sentir amor por una persona, ¿no? O todavía cuando pienso en esta persona, es que ¿no? Pues Dios no te está... O sea, entiendo que el trabajo del amor y del Espíritu Santo te va a llevar hacia un sitio, pero no vas a empezar, o sea, todo no va a empezar porque de repente te sientas un día, te quiero, ¿no? Y te voy a abrazar y flores. No, todo va a empezar porque tú decidas hacer el bien a esa persona a pesar de que esta persona siga haciéndote el mal. Eso va a pasar porque esa persona que no te cae bien, a la que no tienes ganas de ver, le demuestres que eres capaz de obrar el bien hacia él o hacia ella. Eso no tiene que ver con sentir, eso tiene que ver con hacer, tiene que ver con voluntad. No necesitas que una persona te caiga bien para amar. Y concluyo. Que el amor sea incondicional, relacionado con esto, tiene que ver con que el amor no hace cuentas, no echa cuentas. Yo he puesto tanto, tú pones tanto. El amor de Dios no va de esa manera. De hecho, el amor de Dios nos dice, Él lo ha puesto todo y tú no tienes que poner nada. Y a pesar de que yo sigo llenando el pozo del pecado en mi vida, día tras día, ese amor incondicional de Dios sigue ahí. Y tengo la sensación, o por lo menos eso intuyo cuando leo la Biblia, de que si Dios no hubiera hecho esto en el pasado, porque parece que como nuestra mente es muy temporal, ¿no? Entendemos todo dentro de la línea del tiempo, pero eso no existe en la mente de Dios. Dios ya me conocía, ya sabía todo lo que iba a hacer cuando decidió mandar a Jesús a que muriera por mí. Y Jesús decidió aceptar
lo que su padre le decía y llegar hasta el final, aún no quisiendo pasar por ese final. Padre, que no, si es posible que pase de mí esta copa, no quiero pasar por esto. Pero voy a hacer lo que tú dices. ¿Por qué? 1, porque te amo, y Dios, porque los amo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, decía, mirando a las personas que le estaban matando. Esa clase de amor no echa cuentas. Y una última idea. Hay un texto que dice, perdonad que no lo tengo anotado, que dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, hablando a la Iglesia, en que os amáis los unos a los otros. Y a veces entendemos el amor como una herramienta misionera. Y déjame decirte que lo que produce el amor no tiene que ver con la raíz del amor. Es decir, el amor es un fin en sí mismo. Lo que Dios te propone esta mañana no es que ames es que ames y punto. Si eso produce lo que Dios espera que produzca, ojalá, mejor. Pero cuando tú vas a ofrecer el bien al prójimo y lo haces pensando que este ofrecimiento o este bien le va a acercar a Jesús y la respuesta de este prójimo no es la que tú esperas y por esa razón dejas de ofrecerle el bien en el futuro, es que no has entendido que el amor en sí, lo que Dios te propone, es un objetivo en sí mismo, no para conseguir otras cosas. Dios nos ama porque nos ama y lo que Él quiere es que nos relacionamos con Él, pero que no lo hagamos no hace que Él nos ame menos. ¿Se entiende esa idea? El amor atrae. Que Juan me ame me hace amarle. Si yo amo a alguien y le ayudo con lo que tengo, con lo que puedo, seguramente esta persona va a agradecérmelo y voy a generar amor de esa persona hacia mí. Que nos amemos entre nosotros es un testimonio de que Dios está en medio de nosotros, ¿no? Pero no vamos a amar a la gente para que se conviertan. Vamos a amarlos porque Dios los ha hecho dignos de ese amor. Porque Dios nos pide, desea que nosotros les amemos. El amor es un fin en sí mismo. Dios me ama incondicionalmente. Toda la ley y toda la Biblia están bajo el amor. El amor del que Dios habla debería teñir toda nuestra cosmovisión acerca de todo lo que tiene que ver con la Biblia y con toda nuestra existencia. Debería estar en lo alto, brillando. Dios desea que le amemos, no nos manda que le... A ver si entiendes la diferencia, lo digo simplemente a nivel lenguaje. Dios desea que le amemos como Él nos ama, desea una relación íntima de amor. Dios desea que amemos a los demás como Él nos ama, a todos. Dios desea que amemos a los demás incondicionalmente, independientemente de quién sean, de lo que hayan hecho, de lo que hagan o de lo que vayan a hacer. Dios nos reta esta mañana a que les amemos de la misma manera que Él nos ha amado. Espero que Dios os ayude, creo que necesitamos mucha ayuda para que esto sea una realidad. Yo la necesito y Él nos da un montón de herramientas, algunas las hemos compartido esta mañana y hay muchas más que vas a encontrar en la Biblia y que vas a encontrar seguramente en las personas que tienes al lado. Así que espero que estas relaciones y esta relación con Él y con su palabra nos ayude a crecer en el amor. Que Dios os bendiga. Muchísimas gracias, David, por